Coincidió en que un viernes, luego del horario de trabajo, pasé a saludar a Iván, quien en aquel momento reformaba una cocina cerca de la mensajería. Llevaba, como infinidad de veces había llevado, la guitarra al hombro, y tras intercambiar algunas palabras con mi amigo, me dirigí a mi casa. Ocurrió entonces que en mitad de camino, y luego de sentir tras de mí por un rato el ensordecedor ruido de un ciclomotor con el escape libre, dos chicos de unos 13 o 14 años, totalmente drogados, me interceptaron en medio de la avenida. Al sentir una mano que me sujetaba por la espalda, creí que era algún amigo que me reconocía y se disponía a hacerme una burla a modo de saludo. Pero, al darme vuelta, vi a los dos desconocidos que me amenazaban y me ordenaban que bajara de la moto. Mi primera reacción, completamente impulsiva y, al verlos sin el arma, fue la de tirarles una patada con la que, como seguíamos andando, casi los hace caer en mitad de la calle. Pero no llegaron a caerse, y el que iba detrás se bajó de la moto enfurecido. Yo, sin que pueda decir hoy la razón, detuve mi moto y me los quedé mirando. Entonces aquel que se había bajado extrajo de debajo de su camisa una pistola y me apuntó. A todo esto, nada más asomar el brillo del arma, aceleré al máximo mi moto intuyendo lo que se venía. Fueron dos los disparos. El primero me produjo una sensación parecida a una descarga eléctrica en el brazo. El segundo, jamás supe a dónde fue a dar, pero no me tocó en ninguna parte del cuerpo. Tras andar como un loco, a toda velocidad, en calles contramano, me detuve. Al comprobar que no me seguían, me dediqué a examinarme el brazo. Al comienzo vi sobre el hombro una pequeña quemadura y me tranquilicé. Pensé que la bala solo me había rozado. Pero después me vi la remera manchada con sangre y, al otro lado del hombro, el otro agujero, por donde intuí la bala había salido. Luego pensé que era imposible saber si la bala no estaba aún en mi cuerpo y también qué daño me había hecho. Ahí fue cuando comencé a ponerme nervioso. Aceleré a fondo mi moto y me dirigí a un hospital que conocía cerca de allí. Me atendieron con prontitud y me tranquilizaron enseguida, diciéndome que la bala había entrado y salido limpiamente. Como es costumbre en estos casos, un policía anotó mis datos en un papel. Una hora más tarde, cuando ya me iba a casa con un yeso que me inmovilizaba medio cuerpo, vi aquel papel con mis datos abandonado en el piso. El policía conversaba animadamente a unos metros de allí con una enfermera. Me la rebusqué y volví a casa manejando la moto con una sola mano. Mi madre, al verme entrar con semejante yeso, se asustó y enseguida atribuyó mi accidente a una caída con la moto. Al contarles que me habían disparado, se formó un silencio y se creó una atmósfera de incredulidad que me sorprendió. La misma suerte correría al llamar a Cintia para contarle lo ocurrido. 3, 4 y hasta 5 veces tuve que relatarle la historia. Ella no me creía. Estaba convencida de que yo hacía una broma. Se reía a carcajadas y me decía, ¿en serio? ¿Pero un solo tiro te pegaron? Lo mismo me ocurrió con algunos amigos que no lo creían a la primera. Tuve que aceptar que el refrán popular acertaba en este caso. Hasta a la fama. Pero aunque esta fue la peor, no puedo decir que fuera la única vez que tuve intentos de robo con armas o agresión. En una ocasión circulaba en pleno verano con el dilema de ponerme o no el casco. El calor apretaba pese a que ya era de noche, y yo por momentos me lo ponía, sabiendo lo necesario que era por la seguridad, pero otras tantas me lo sacaba, ya que hasta costaba respirar de lo sofocante de la temperatura. Y en esa andaba justo cuando, al tener el casco puesto, sentí un fuertísimo golpe en la frente que a poco estuvo de tirarme de la moto. Pasaba por la avenida Campos, a la altura en donde se hallan unas cuadras llenas de monoblocks. Me detuve sin darme todavía cuenta de lo que había pasado. En eso escuché que me chistaban. Giré la cabeza y vi a un grupo de muchachos que me llamaban,
y que, como intuí, entre ellos se hallaba quien me había arrojado lo que terminé descubriendo como la mitad de una baldosa. Aunque en el momento no lo descubrí, la baldosa que me había impactado en la frente, sobre el casco, consiguió perforar el plástico y si no fuera por si el golpe no me hubiera matado, por lo menos me hubiera provocado alguna contusión en el cráneo. Hice lo único que podía hacer, ya que el grupo de muchachos se me acercaba. Encendí la moto y desaparecí del lugar antes de que me robaran. En otra oportunidad volvíamos Rubén y yo desde casa de unas amigas en una moto que me había comprado en la próspera época del parque de entretenimientos. Por mi inexperiencia en el manejo, patinamos en la entrada de un embotellamiento y fuimos a parar al suelo. Rubén incluso se golpeó la cabeza contra el suelo y yo me raspé las rodillas, pero ambos percances fueron sin gravedad. La moto sufrió algunos raspones y la palanca de cambio se dobló, por lo que solo era posible poner hasta tercera. Por consiguiente, la velocidad al andar tenía que ser moderada. Tras dejarlo a Rubén en una rotonda a fin de que se tomara un colectivo a su casa, avancé por la ruta 8 para ir a la mía. Al pasar por la Villa 18 y, al estar absorto en mis pensamientos en relación a lo ocurrido, no me percaté de que cruzaban la ruta sospechosamente dos individuos. Cuando desperté a la situación, ambos sujetos se apostaron en mitad del camino, uno de ellos con un arma en la mano, y se propusieron detenerme. Instintivamente aceleré la moto a fondo y avancé en línea recta, por lo que casi atropello a uno de ellos. El que tenía el arma hizo un disparo al aire para intimidarme, para que parara, pero yo no paré sino que aceleré más y más, a pesar de que a la moto solo le entraba la tercera. Y así, acelerando a fondo, sin mirar ni una vez atrás, llegué a mi casa. Pero no siempre se fueron con las manos vacías los que llaman lo dueño de lo ajeno. Ocurrió una noche en que pretendía entrar a casa con una mujer con la que solía verme en aquel tiempo. De ahí que entráramos a hurtadillas, en mitad de la madrugada. Como siempre al llegar, eché a ambos lados de la calle una mirada escrutadora para ver si descubría alguna presencia amenazadora. Al ver el terreno despejado, subí a la vereda y detuve la moto en la entrada de mi casa. La mujer se bajó y yo, cuando alzaba la pierna para hacer lo mismo, distinguí a unos 100 metros una figura que antes no estaba allí y que, con paso firme, imperturbable y a la misma velocidad, se nos acercaba. Con disimulo le digo a la mujer que vuelva a subir a la moto, y yo, mientras tanto, había vuelto a la posición de manejo, listo para encender el motor. Pero ella, adormecida quizás, o tal vez solo sorprendida, no entendía lo que yo decía, y menos me obedecía. Y mientras intentaba convencerla de que se subiera a la moto, yo, hablándole con cada vez peor tono, sentía a la altura del estómago una presión metálica, fría, y al mirar al frente vi un rostro amenazador, a centímetros del mío. Sin dejar de apuntarme con la pistola al cuerpo, con una mano temblorosa y con voz también temblorosa, el sujeto me exigió que le diera todo el dinero. Saqué la billetera y extraje todos los billetes para dárselos, pero quedándome con la billetera que estaba repleta de documentos y que eran, al fin y al cabo, lo único que me importaba. Tras decir algunas cosas más, de las cuales no entendí gran cosa, ya que aquel sujeto balbuceaba más que hablaba, entendí que me pedía el pullover, por lo que se lo di sin dudar. Después se puso a mirar la moto y me preguntó, como si fuera un amigo con algo de curiosidad, que cómo eran los cambios en esa moto. Con la voz más serena que pude, puse a explicarme que la primera era para abajo y las demás para arriba. El ladrón hizo un gesto de fastidio que nunca supe interpretar del todo, es decir, no sabría decir si no terminaba de entenderme o si en realidad no deseaba llevarse la moto. Se dio media vuelta y aunque empezó a caminar a paso ligero los primeros metros, al poco comenzó a correr para perderse en la espesura de la noche, en dirección de la villa de la Catanga. Entramos a la casa con la mujer y yo, aunque no le dije nada, me sentía disgustado con ella y con su lentitud para interpretar el peligro.
En el fondo sabía que tampoco tenían la culpa. Poco tiempo después, cortamos nuestra relación. En otra oportunidad volvía de casa de Emiliano, otro amigo que fue cantante en una de mis bandas, y traía conmigo una guitarra que acababa de recuperar. Algún tiempo atrás yo le había vendido aquella guitarra y ahora la recuperaba tras canjeársela por una cámara de fotos. Volví entonces tras el negocio, con mi moto una noche de verano, por la avenida General Paz. Absorto en mis pensamientos circulaba pegado a la derecha, a una velocidad moderada. Era una noche serena, un viernes o quizás un sábado. Tras escuchar una especie de zumbido, giré la cabeza para mirar atrás, ya que no tenía espejos en aquella moto. Entonces vi un relámpago que tardé algunos segundos en reconocer como un auto pasando a una velocidad demencial, a centímetro o menos de mi cara. No estoy seguro en realidad si no llegó a rozarme, pues estuve a punto de caerme, pero barajo también la posibilidad de que del propio susto que me pegué fui yo mismo el que de la reacción por poco me mando al asfalto. Miré enseguida al frente y pude ver en la luneta del auto cómo viajaban un grupo de jóvenes que me saludaban eufóricamente, con vasos y botellas de licor en las manos. Un segundo después pasó otro auto a la misma velocidad, y al poco fueron 2 puntos que se perdían en el horizonte. Los insulté con todas mis fuerzas, hundido entre la rabia y la impotencia, sabiendo que no podían escucharme. Finalmente me quedé rumiando mi frustración en silencio, tomando cada vez más conciencia de lo poco que había faltado para que me mataran. Los maldecía, deseaba con todas mis fuerzas que se estrellaran y se mataran. Comenzaba a pasárseme la bronca justo cuando, al mirar al frente, pude ver que la General Paz desaparecía de mi vista por una inmensa polvareda. Instintivamente comencé a frenar, mirando atrás, pues sabía que no dejaban de venir autos a gran velocidad. Atravesé la nube de polvo y pude ver a los 2 autos que me habían pasado volcados, todavía en movimiento, con sus ruedas girando en el aire. Esquivé algunas partes de los autos que estaban en mitad del camino y que no supe en realidad qué eran, y seguí avanzando, pues detenerse en aquel lugar era un suicidio. Antes de abandonar la polvareda, pude ver en la misma luneta del auto que casi me embiste, o la del otro, no podría precisarlo, a unas manos que se desesperaban arañando el cristal. Y como dije, no pude hacer otra cosa sino avanzar. El lugar describía una especie de curva, y los que venían detrás apenas se hacían tiempo para frenar al ver lo que pasaba. Llegué a mi casa envuelto en pensamientos de los más variados y confusos. El día que siguió, y si no recuerdo mal, durante toda esa semana, intenté averiguar en los periódicos alguna noticia relacionada con algún accidente en la General Paz. Pero los periódicos hablaban de todo menos de aquello que había presenciado yo mismo y que por poco no había terminado con mi vida. Pero aunque he enumerado una serie de sucesos que podrían espantar a alguien que tiene el deseo de convertirse en motociclista, debo recordar que estos son episodios aislados, recopilados en medio de muchos años de andar felizmente en moto. La moto es para mí el mejor medio de transporte que puede existir en una ciudad. En las casi 20 motos que tuve en lo que va de mi vida, son incontables los momentos de felicidad y libertad que tuve. Siempre he pensado que es lo más parecido a volar, salvo, claro, andar en avión. Pero yendo en la moto es más cercano este sentimiento, ya que, si se tiene la suerte de ir sin casco, se puede sentir el viento golpeándole a uno la cara y si se tiene algo de imaginación, pareciera como si se volara en un pequeño aeroplano a ras del suelo. También está la cuestión del tiempo, porque la moto le cambia la vida a uno en cuanto a los horarios que maneja. Se está en el lugar que se desea antes que en auto, colectivo, tren. Se avanza en medio de los atascos, de los semáforos, de las manifestaciones o piquetes. Pero como bien dicen, se pasa frío en invierno, te mojás cuando llueve. Hay constante riesgo y sobre todo riesgo en una ciudad como Buenos Aires, tan impredecible. Y, así, he estado infinidad de veces en medio de rutas con lluvias torrenciales,
observando inmensas ruedas de camiones rugiendo a centímetros mío, creyendo la muerte tan próxima como aquellos paquidermos rodantes. He esquivado en el momento justo puertas de autos de conductores inconscientes que las abrían sin mirar atrás. He cruzado el puente metálico de la Boca en medio de una sudestada, azotado por vientos que jugueteaban con mi moto y amenazaban con lanzarme al vacío. Me han atacado, disparado, apedreado, interceptado, casi siempre sin éxito. He viajado en la noche, entre la lluvia, incluso algunos años más tarde en Europa, entre la nieve. He conducido con cansancio, casi durmiéndome. He manejado en el límite de la inconsciencia borracho, haciendo acrobacias que incluían poner todo mi cuerpo a un lado de la moto a fin de ir arrastrando los pies sobre el asfalto, entre las risas de mis amigos. He atravesado en primavera los bosques de Palermo, en mi último viaje del día de fletero sintiendo una plenitud definitiva. He viajado con mujeres y hasta en una ocasión, por poco, no realizo un acto sexual. He viajado desabrigado, disfrazado de mono, semidesnudo. Me he insolado, me he agarrado neumonía. Y siempre también he tenido la suerte de contar con unos reflejos infalibles que me han salvado una y otra vez de accidentes. Y ahora entiendo lo que de inconsciente hay en los reflejos. No importa en qué se esté pensando, ante el peligro surgen ellos y lo salvan a uno. Ocurrió que después de ser baleado, y siendo que Osvaldo, junto con 2 de mis tíos, se habían asociado para administrar una estación de servicio en Roque Pérez, a 130 kilómetros de Buenos Aires, tuve la oferta de sumármele a ellos. Me hallé entonces, sin imaginármelo, en una nueva etapa próspera, en la que además me tocaba por vez primera la tarea de estar a cargo de un grupo de personas. Comprobaría gracias a esta experiencia que si hay algo que no me gusta hacer en la vida es darle órdenes o siquiera sugerirle a otra persona, aún sutilmente, lo que tiene que hacer. Para eso sí que no sirvo. Esencialmente porque lo detesto. Y me tocó estar a cargo de un grupo de empleados a los cuales tuve que controlar en sus ingresos y egresos al servicio. Tenía que llevar también el control de las cajas y las llegadas de los camiones con el combustible. Después de eso, tenía todo el tiempo para mí, para hacer lo que quisiera. Comprobé lo distinta que era la gente a pesar de estar solo a 130 kilómetros de distancia de Capital, y también lo poco que me gustaba vivir en un pueblo. Aunque en realidad no vivía nunca allí. Iba y venía cada 2 o 3 días. Y eso sí que no lo pude soportar en la moto, ya que en invierno el frío que hacía en el camino hasta la estación de servicio era sencillamente insoportable. Cometí un error que lo lamentaría por mucho tiempo. Cambié mi GS500 por un auto.